vamos a presentarle a Dios este tiempo, lo que vamos a estar compartiendo. Creemos que va a ser muy bueno y ver qué nos va diciendo Dios a través de su palabra, que nos enseña. ¿Okay? Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos, Dios, por una nueva oportunidad y este tiempo que nos das para reunirnos y abrir este espacio, Dios, para seguir estudiando tu palabra. Te damos muchísimas gracias por este libro tan maravilloso, la Biblia. Gracias porque creemos que es tu palabra y que a través de ella tú hablas a nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que humanamente no llegamos a entender lo que está escrito en este libro. Y por eso recurrimos a ti, pidiendo tu ayuda, tu dirección, y que a través de tu Espíritu Santo tú ilumines nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra alma, para encontrarnos con esas verdades espirituales que hay en esta palabra. Ayúdanos no solamente a verlas, sino a apropiarnos de ella, la apliquemos a nuestras vidas y podamos compartir con otros. Y que esa palabra haga su efecto en nuestras vidas, Señor. Produzca los cambios, la transformación que necesitamos en estos tiempos. Habla a cada uno, Dios, según la necesidad que hay. Ministra con tu Espíritu Santo y ayúdanos a cumplir. Ayúdanos a ser obedientes a lo que tú nos enseñas durante estos tiempos. Te lo pedimos y te damos gracias, y también gracias por mis hermanos que ya se han conectado. Oramos por aquellos que están en este momento entrando o van a entrar. Pedimos que tú le des la facilidad y puedan estar con nosotros en esta reunión. Pedimos que tú mantengas con normalidad lo que es la electricidad, el internet aquí, Señor, y podamos realmente aprovechar el tiempo y hacer un buen trabajo, Dios. Te lo pedimos dándote las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Capítulo 6 de Mateo. Vamos a ver hoy los versículos 5 hasta al 8. Hacemos del 5 al 8 de estos versículos del capítulo 6 de Mateo. ¿Okay? Y aquí vemos que Jesucristo entra con lo que tiene que ver con la oración. Déjame terminarme este cafecito antes que se me enfríe. Vimos la semana pasada, estuvimos hablando un poco sobre lo que era Jesús y la limosna, y hoy vamos a ver lo que es como una pequeña introducción a lo que es Jesús y la oración. ¿Sí? Y es interesante ver que Cristo se encuentra con para hablar acerca de la oración, Él va a dirigir su tema a dos tipos, o a dos grupos, podríamos decir allí. Por un lado, los judíos, con su costumbre en la oración, y por otro lado entran también los gentiles, ¿ok? Los judíos, por un lado, podemos ver el grupo con quien él está dando la enseñanza, un grupo que realmente lo que se nota es la hipocresía, la religiosidad de este grupo, ¿okay? Por eso él habla allí y usa esa frase, esa palabra de hipócrita. Y vemos por otro lado a los gentiles también viniendo con ese bagaje de ser paganos, ¿okay? Y de tener otra forma de ver las cosas espirituales o la piedad. ¿Okay? Entonces Cristo tiene que enseñar en este momento a estos dos grupos, ya que Él está formando lo que es la comunidad mesiánica, lo que es hablando un poco del reino de Dios, ¿okay? Y enseñando a todo este grupo, estos dos grupos, lo que significa realmente moverse dentro de ese reino de Dios y ser parte de la comunidad de Cristo, ¿no? Entonces Él comienza a enseñar a estos dos grupos. Lo primero que vamos a notar aquí, vamos a leer los versículos del 5 al 7, dice, al 8, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta,
ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Fíjense aquí algo muy interesante. Entre los judíos en el tiempo de Jesús había tres categorías principales de oración. Tres categorías principales de oración. La primera, oración en el templo. La segunda, oración en la sinagoga y en otros lugares públicos. Y la tercera eran oraciones domésticas o en privado. ¿Okay? Esos eran los tres tipos diríamos, como de principio en la oración de los judíos. En el templo, en la sinagoga u otros lugares públicos y las oraciones domésticas o privadas. Aquí vamos a ver que Cristo, por lo que se ve, se hace hincapié a la segunda, ¿no? Oración en la sinagoga o en otros lugares públicos. Hace más mención a esta categoría, ¿no? Las principales características que distinguían la oración judía eran una clara conciencia de la misericordia soberana de Dios, que se dependía de esa soberanía, y la segunda, una estrecha relación entre la oración y la vida concreta. De modo que para el judío, piadoso, no había una sola hora de existencia, consciente en que no elevara una oración. Ello era parte de algunos lo tomaron como parte de costumbre, tradición, ya la oración, y había perdido la esencia real de lo que implica hablar con Dios, que es orar, ¿no? Entonces llegó un momento que para ellos se hizo como una especie de rutina, y de por sí hoy día muchos de ellos practican esto como algo rutinario, no con el sentido con que realmente debería tomarse lo que es la oración, ¿no? Y se vuelve religiosa esa oración, ¿no? Por eso cuando Cristo viene a tumbar paradigmas, ¿okay? Y acuérdense, como yo decía la vez pasada, cuando Cristo viene contra una corriente ya establecida. En el caso de los judíos, ¿okay? Ya una corriente muy establecida, muy anclada, y Él tiene que venir y luchar en contra de esto, ¿no? Con la tradición, con la religiosidad, con la hipocresía, sobre todo con este grupo que estaba en ese momento, que eran los fariseos, los saduceos, que era un grupo muy religioso y un grupo que hacía mucho hincapié en lo que era la parte externa más que la parte interna, ¿no? Desde luego que el papel fundamental de la oración en la vida de los judíos se convirtió en ocasión para innumerables discusiones sobre las condiciones apropiadas de oración e intentos y reglamentos impuestos por el mismo hombre. ¿Okay? Entonces, más que todo, la oración llegaba un momento que llegaba a ser una carga para ellos mismos, ¿okay? Porque habían añadido tantas cosas y habían sido sus oraciones muy estructuradas, que realmente no cumplía la función que se esperaba en ese momento de entablar una relación de intimidad con Dios, sino era porque yo era parte de la costumbre orar, ¿no? Cuando llega Cristo, por supuesto, Cristo comienza a cambiar todas estas cosas y comienza a darle el sentido original de lo que es la oración. Ya sabemos que orar es hablar con Dios con nuestras propias palabras, ¿ok? Y de una manera muy sincera, muy natural, comunicarnos con nuestro Dios, ¿no? Ahora, vemos también aquí que una de las cosas que usa Jesucristo allí es la palabra hipócrita. Si ustedes ven allí, eso lo estábamos viendo la semana pasada, dice, y cuando oréis no seáis como los hipócritas, ¿okay? Y la palabra hipócrita, esta palabra tiene su origen en el teatro griego, ¿okay? Describiendo al personaje que vestía una máscara, ¿okay? El término, como en el Nuevo Testamento, normalmente describe a una persona no regenerada
que se engaña a sí mismo. Una persona no regenerada que se engaña a sí mismo, ¿no? Es lo que significa la palabra hipócrita. Muestra una cosa, muestra una cara ante el público, pero por dentro tiene otra cara, ¿no? Entonces, en este caso, Jesucristo, cuando se refiere a los hipócritas, está hablando sobre ese comportamiento, esa actitud de los fariseos, los saduceos, que por un lado mostraban ante la gente una cara, pero cuando estaban solos eran otra cosa. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no ponían en práctica lo que ellos mostraban o enseñaban a los demás. Entonces, ahí Cristo, con esta palabra, los desarmaba, con esta palabra los descubría, ¿no? Ante los demás, ¿no? Porque supuestamente ellos estaban viviendo una vida piadosa, una vida consagrada, una vida dedicada a Dios, pero en el fondo todo aquello era mentira, ¿no? Por eso Cristo dice, no seáis como los hipócritas. Cuando está hablando, no seáis como los hipócritas, se está refiriendo a ese grupo de fariseos, ese grupo de saduceos y sus seguidores que tomaban esta actitud ante la oración, ¿no? Al hipócrita le cuesta orar, ¿okay? Muchas veces hasta en intimidad con Dios. Lo que busca el hipócrita es orar donde los demás lo vean, donde él pueda llamar la atención de otros y poder escuchar del otro, wow, esa persona sí es una persona espiritual, una persona consagrada, una persona piadosa. Eso es lo que busca el religioso, eso es lo que busca el hipócrita, ¿no? Busca es atraer y llamar la atención de los demás. Es interesante esto. ¿Por qué? Porque aquí hay algo muy interesante, porque mientras el fariseo, el religioso, el saduceo, se preocupa más en llamar la atención de los que están alrededor de él, Jesucristo aquí apunta más hacia la parte interna, personal de sus seguidores. ¿Okay? ¿Dónde está el centro? ¿Dónde está el asunto? ¿No? Y esto es importante verlo, ¿no? Entonces, fíjense lo que va diciendo eso en el versículo. Y cuando oréis no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle para ser vistos de los hombres. ¿Okay? ¿Cuál era el propósito de los hipócritas? Y bueno, vamos a repetir, ahí metemos a los fariseos y a los saduceos. Bueno, orar donde pudieran ser vistos por la mayor cantidad de gente. ¿Okay? Entonces iban a las esquinas y se levantaban a orar. En las sinagogas eran los primeros que se levantaban para orar. En las calles, ¿okay? Se paraban para orar. Pero el propósito no era poder apoyar a otros en la oración o orar por otras personas, es otra cosa, sino que ellos lo que querían era llamar la atención de la gente que los rodeaba y que la gente sacara sus conclusiones, sus buenas conclusiones para ellos, ¿ok? Donde dijeran que ellos sí eran piadosos, ellos sí eran los espirituales, ellos sí eran los consagrados, ¿no? Eso, gracias a Dios, no existe en estos tiempos. ¿Creen ustedes que se interesa esa posición en estos tiempos? Ahora, dice allí Jesús que este tipo de personas ya tienen su recompensa. ¿Okay? ¿Cuál es la recompensa? Bueno, muchos de ellos ganaban gente con esto. Y sí, lograban lo que ellos estaban deseando, era ser reconocidos por la gente como piadoso y espiritual. Y de por sí les dio el lugar a ellos ante los demás, que eran los más consagrados de su grupo y de la comunidad judía, ¿no? Pero sin embargo, esto no estaba llegando al centro, lo que Cristo esperaba y quería de sus seguidores. Por eso le dice, comenzando, y cuando ores, no sean como los hipócritas. No los imiten a ellos, no los sigan a ellos, ¿ok? No los imiten a ellos, porque ellos van por otro lado, ellos están apuntando hacia el otro lado, hacia otro lugar, y no están dando donde realmente debían llegar. ¿Okay? Entonces, fíjense, ahora, Cristo comienza a hablar cuál debe ser la posición, cuál debe ser la actitud, ¿ok? Que debe buscar un seguidor de Cristo, alguien que está caminando conforme a la comunidad de Cristo, conforme al reino de Dios. Entonces lo sigue explicando en el versículo 6, y ahí es donde llegamos, el versículo 6. Dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
Entonces, ¿cuál es la recomendación de Cristo? Cristo viene y rompe el paradigma de los hipócritas, ¿ok? Ante aquellos que los están siguiendo, les están diciendo, ustedes no van a seguir ese modelo, ¿ok? No es el modelo que yo quiero que ustedes practiquen, sino que ahora ustedes van a practicar esto. Esto es lo que yo quiero que ustedes aprendan. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que deben hacer? Bueno, dice allí claramente Jesús, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Y el aposento a que se refiere en este versículo es la habitación en una casa típica palestina, de Palestina, ¿no? A veces se usaba esas habitaciones para almacenar, ¿okay? Alimentos y otras cosas más de una familia humilde. Y además de eso, muchas veces en una familia humilde había una sola habitación de la familia. ¿Okay? Entonces, es interesante porque Cristo les dice a ellos, en vez de hacer lo que hacen los hipócritas, ustedes van a hacer lo contrario. ¿Por qué? Porque el asunto es adentro, en su relación, en su intimidad con Dios. No es que la gente los vea, no es que la gente los escuche para que saque conclusiones y fíjense. Mientras los fariseos y los saduceos están más preocupados por su semejante, lo que dijeran sus semejantes acerca de ellos, Jesús les dice, ustedes no se tienen que preocupar por su semejante, ustedes se tienen que ocupar en realmente lograr la conexión con Dios, realmente apartar ese momento para encontrarse con el Padre Celestial. Por eso es que le dice, bueno, tienen que ubicar un lugar que ustedes van a apartar para encontrarse con el Padre Celestial. ¿Okay? El versículo 6 no recomendaba el silencio y la soledad, ni la soledad por sí mismo, ¿ok? Como consideraciones de la oración, sino más bien realmente en aprovechar el tiempo, el momento, a través de esa práctica de piedad que va incluyendo la oración. Yo tengo que enfocarme más en lo que quiero lograr, entrar a la presencia de Dios, ¿ok? Que a lo mejor pensar más en lo que a mí me conviene. Mi deseo es lograr conectarme allí con Dios, ¿no? En ese espacio que yo he escogido, ¿no? Tampoco debemos imaginar que Dios se encuentra más en la soledad que en la calle, en la sinagoga o en el templo, ¿okay? Dios está en todas partes, ¿okay? Y en todas partes, en cualquier lugar donde yo encuentre que me sirva a mí para conectarme, comunicarme con Dios, yo tomo ese espacio, yo tomo ese lugar. ¿Okay? Y eso es lo que está llevando Cristo allí, un tiempo, un lugar aparte, un espacio donde tú puedas conectarte con Dios, ¿okay? Y poder elevar esa oración, poder hablar con Él y comunicarte con Él, ¿no? Ese momento. Entonces, fíjense que ya Jesús ya comienza a derrumbar lo que los fariseos habían levantado a través de su hipocresía en cuanto a la oración. Ya Cristo aquí comienza a derrumbar. No, ustedes no van a hacer lo mismo que hacen esos hipócritas. Ustedes van a más bien apartar un lugar, un tiempo donde van a encerrarse allí en su habitación, en ese lugar que ustedes han escogido para encontrarse con el Padre Celestial. Ahora, no solamente que sea un lugar silencioso o que sea un lugar solo, ¿ok? Tiene que ser así como tal, porque puede ser que yo encuentre un lugar silencioso, pero yo quiera poner música cristiana, pues, ¿sabes? Porque eso me anima, eso me estimula a mí en mi acercamiento a Dios también, y eso es válido también, ¿no? Entonces, lo importante no es tanto lo que está alrededor de nosotros o externo, sino realmente que yo pueda lograr conectarme con el Padre en ese momento que ha apartado, ese lugar que ha apartado para estar con Él. Ahí es donde está la clave, el poder conectarse con Dios en esa búsqueda que estoy teniendo a través de la oración. ¿Okay? Mientras los fariseos y saduceos querían conectarse con el ser humano, con lo que era aquí Jesús está diciendo lo importante de un discípulo, de uno de mis discípulos, es que logre conectarse y entrar en esa intimidad con el Padre. Eso es lo que ustedes tienen que buscar, no lo externo, ¿okay? Sino lo del Padre. Conectarse con el Padre, ¿no? Entonces él sigue diciendo el versículo 6, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Mientras los fariseos buscaban lo público, la gente, él está diciendo, ustedes van a hacer lo contrario, van a buscar allí en lo secreto.
¿okay? Donde está el Padre en lo secreto, allí, allí con Él, solamente para estar con Él, nadie más, ustedes y Él, ¿no? Ora a tu Padre que está en secreto. Padre que está allí en lo secreto. Allí donde tú logras la intimidad con Dios, entrar en lo secreto, allí donde tú puedes estar solamente con Dios, tú y Dios. La oración es un asunto entre tú y Dios, entre nosotros y Dios, no entre nosotros y la gente que nos rodea. No, entre tú y Dios. Es algo es algo que tiene que tocar nuestros corazones y crear en nosotros esa conciencia, sabiendo que cuando yo estoy orando es porque yo necesito y deseo y anhelo entrar en esa intimidad, en eso secreto, en la presencia de Dios, ¿no? Y poder lograr conectarme con Él. ¿Okay? Y no caer como los fariseos, los saduceos, que eran en un momento solamente para ellos llenarse de ellos su ego, más que realmente llenarse de la presencia de Dios. ¿Okay? A ellos no les importaba la presencia de Dios, a ellos les importaba que la gente los viera, ¿okay? Comentara cosas positivas de ellos, eso es lo que los llenaba a ellos. Entonces, Cristo va totalmente contra el no. Ustedes cuando oren tienen que estar centrados en que van a encontrarse con el Padre Celestial allí en lo secreto, en lo íntimo de su presencia. Van a entrar allí, ¿no? Y después dice, y tu Padre que ve en lo secreto. Wow, está interesante. Maravilloso saber allí que cuando nos metemos allí en la presencia de Dios, en lo secreto de la presencia de Dios, saber que Dios, el primero que nos está viendo, es Él. Y que para nosotros, como sus hijos, que somos, debe ser grato, debe ser para nosotros algo que nos llene de gozo, saber que en ese momento cuando estamos orando, nuestro Padre Celestial nos está viendo, porque Él está allí viendo en lo secreto, ¿no? Y eso lo dice Jesús. Y el que ve en lo secreto, el que te está viendo allí en esa intimidad, en lo íntimo de su presencia, el que está viendo ahí tu corazón, el que te está viendo allí en ese momento que estás comunicándote con Él. ¿Ok? A Dios no se le está pasando nada. Todo lo que tú le digas y hasta lo que no le digas en ese momento, en lo secreto, Dios lo está viendo. ¿Okay? Dios lo está viendo, ¿no? Entonces, es algo que nosotros tenemos que estar atentos y conscientes de esto, que cuando yo entro en los secretos de Dios, en esa intimidad con Dios, debo estar claro que Dios está poniendo su mirada en mí. Dios está poniendo sus ojos en mí y está atento a lo que yo le estoy diciendo. Eso lo dice el mismo primero de Pedro, ¿no? Donde dice que, que, que los ojos de Dios están sobre los justos y sus oídos atentos a la oración de ellos. ¿Okay? Y es interesante ver cómo se expresa allí esta porción que dice que los ojos de Dios están abiertos. ¿Okay? Es decir, Dios no está durmiendo mientras tú estás orando. Dios está viendo. Y siempre he digo que lo que primero que Dios está viendo en nosotros es nuestro corazón. Allí que si nos estamos conectando con Él, si estamos realmente logrando alinear nuestro corazón con Él. Y después dice que sus oídos están atentos a lo que le estamos diciendo. A Dios no se le pasa nada. Todo lo que tú le digas, todo lo que tú le compartas en ese tiempo de lo secreto, lo íntimo, Dios lo está tomando en cuenta. Dios lo está tomando en cuenta. Entonces, lo que el mismo Cristo está diciendo allí, ¿ok? Y tu Padre que ve en lo secreto, dice, te recompensará en público. Mientras los fariseos y los saduceos buscaban recompensas del ser humano con sus opiniones, lo que le decían a favor de ellos, porque eso llenaba su ego, aquí es lo contrario. ¿Okay? Aquí es lo contrario, porque aquel que ora, como realmente Jesús está enseñando, no es que va a buscar la gratificación o lo que digan los demás de él por la manera como ora, no, sino que esa persona está más atenta y pendiente de lograr entrar en esa presencia de Dios y poder estar allí en la intimidad con Dios, en lo secreto de Dios. ¿Y qué hace Dios? Dios está escuchando, pero por otro lado también dice que recompensará a aquel que ore y entre en lo secreto de su presencia en público. ¿Okay? Dios es el que va a la recompensa en público. No vamos a ser nosotros que vamos a lograr nuestra propia recompensa. No, Dios hará algo. No sabemos qué tipo de recompensa, algo Dios va a mostrar en ese momento cuando yo estoy en público. Pero no lo estoy haciendo porque yo estoy buscando algo para mí. No, eso va a venir solo de parte de Dios, esa recompensa. Algo Dios va a hacer a través de nosotros
¿ok? Que va a ser de gran recompensa para nosotros. Puede ser a lo mejor una respuesta de esa petición que yo estoy haciendo en ese momento de intimidad con Dios, en el momento de secreto con Dios. O también puede ser la gratificación de poder ver a aquellas personas por las cuales estamos clamando que Dios está haciendo una obra en su vida, que Dios está trabajando. Muchas cosas pueden venir y otras cosas más que Dios va a dar como recompensa. Y que Él nos sorprende también. ¿Okay? Pero todo eso va a venir de Dios, no de los hombres, es de Dios. ¿Okay? Y que Dios va a usar a los hombres también, que nosotros menos lo esperamos, aquellas personas que nosotros menos esperamos, Dios lo va a usar como instrumento y canal para hacernos ver la recompensa. ¿Okay? Esto lo puede hacer Dios en su soberanía y en su poder. Pero donde yo tengo que estar claro, debo estar pendiente, es que yo quiero lograr entrar allí en los secretos de mi Padre Celestial. Ahí donde Él me ve. ¿Okay? Ahí donde yo me centro en Él solamente, Él y yo. Y no estoy atento y ni pendiente de lo demás. Solamente Él y yo, ¿no? A veces hay oraciones que hacemos, y eso nos pasa mucho en grupo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, cuando han orado en grupo, hay personas que oran, pareciera que oraran, la oración estuviera dirigida más hacia el grupo que está allí que a Dios. Y pasa que a veces hasta le predican a las personas en sus oraciones, a las personas que están allí en el grupo, más que a Dios. Cuando no debería ser. Nuestra oración es una entrega, es un tiempo de aprovechar en la presencia de Dios para nosotros entregar lo que traemos, ¿ok? Y eso se enmarca en una serie diríamos, de exposiciones que vamos a hacer en ese tiempo de oración. Puede ser a través de la alabanza, la adoración, el agradecimiento, el bendecir su nombre, también la confesión, también el poder interceder por otros, también nuestras peticiones personales. O sea, ahí se enmarca una serie de asuntos que van dentro de ese mismo clamor, de esa misma oración. A veces también pasa que en nuestras oraciones creemos que la oración es pedir. No, vamos a orar, porque vamos a pedir. Y la oración es más que pedir. Pedir es una partecita de la oración. ¿Okay? Porque en mi oración yo puedo pasar un buen tiempo también agradeciendo, solamente sin pedirle. Solamente alabando y glorificando el nombre de Dios sin pedirle. ¿Okay? Yo puedo pasar un buen tiempo también solamente con agradecerle. Darle gracias a Dios por todo lo que me da, por todo lo que tengo. Yo puedo pasar un buen tiempo allí sin pedirle. ¿Okay? O sea, la oración enmarca muchas cosas que a veces dejamos a un lado por solamente pensar que la oración es pedir. Voy a orar es pedir y no es solamente pedir. Ahí podemos también confesar, ahí podemos también dar gracias, ahí también podemos bendecir, ahí también podemos glorificar, varias cosas ahí que podemos hacer en nuestro tiempo de oración, ¿no? Ahora también vemos aquí que él sigue diciendo, y pasamos de los hipócritas que son judíos, pasamos a los gentiles, ¿ok? Y fíjense el versículo 7. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Los gentiles son aquellas personas que no son judíos, que no son de la raza judía, ¿no? Como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestros padres saben de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Okay? Entonces, fíjense, Jesucristo ahora se mete con otro grupo. Primero hablamos con los judíos, los define como hipócritas. Ahora está con el grupo de los gentiles, y los gentiles eran aquellos que no eran judíos, pero que eran paganos, ¿okay? Que tenían otras creencias también, traían un bagaje también de sus creencias, vienen, entran a la comunidad de Cristo, están entrando al reino de Dios y vienen con todo ese bagaje. ¿Okay? Entonces, allí se están moviendo también los discípulos de Cristo, viendo esos dos modelos, de los judíos hipócritas, y están viendo también la de los gentiles paganos. ¿Okay? Y entonces Jesucristo le comienza a comparar los dos modelos en cuanto a la oración. Entonces, no sean, como dice en el versículo 5, no seáis como los hipócritas, no sean como los hipócritas, y después aquí le dice, en el versículo 7, el versículo 8, no os hagáis pues semejante a ellos. No los imiten, no sean iguales a ellos. ¿A quiénes? A los gentiles paganos. ¿Okay? ¿Y qué hacían estos gentiles paganos?
Bueno, él comienza a explicar allí que estos gentiles paganos usaban vanas repeticiones. ¿Okay? ¿Y qué es lo que se mueve allí en este tipo de oración? Lo que se mueve allí en este tipo de oración es la ansiedad. La ansiedad. ¿Okay? Este tipo de persona tiene ansiedad de que hacer que Dios responda a su petición. Y una de las maneras de exponer esa oración, esa petición, es a través de la repetición. Porque hay una ansiedad porque quiere que Dios responda ya. Entonces, por eso que dice, no uséis vanas repeticiones. Da la impresión como que este tipo de personas, estos gentiles paganos, lo que querían era que Dios les respondiera ya a sus peticiones. Y por eso repetían tanto esas peticiones delante de Dios, porque ellos querían como torcerle el brazo a Dios para que Dios les concediera lo que ellos estaban pidiendo. O sea, ahí Cristo lo que está mostrando es la ansiedad de este tipo de personas. ¿Okay? La ansiedad que tienen porque Dios les provea, porque Dios les conceda lo que ellos les están manifestando en ese momento, ¿no? La ansiedad de los paganos los han hecho ofrecer oraciones muy largas y llenas de palabras y palabras vanas y sin sentido. ¿Okay? Palabras vanas y sin sentido. El error de su oración, sin embargo, no estaba tanto en ser larga en sí, ¿okay? Sino más bien en ejercer una presión sobre Dios para que le respondieran a sus peticiones. Ahí es donde estaba el error. No tanto en lo largo, sino en la presión de hacer que Dios respondiera a su petición, ¿no? ¿Cuál es el remedio de la ansiedad en este caso? ¿Okay? Podemos ver que la solución o el remedio para esta ansiedad es reconocer que Dios es el Padre que sabe todo. Dios lo sabe todo, ¿no? Y sabe las necesidades de sus hijos. Ya Él sabe, es el mejor remedio para la ansiedad, ¿no? Vemos aquí que Jesús enseña a su comunidad a no dejarse llevar por esta ansiedad. No sean semejantes a Él, que creen que a través de sus palabras y repeticiones van a obligar a Dios a que responda a sus peticiones. Jesús enseña en este capítulo, en este versículo, que en su comunidad la oración será sobria, modesta y espontánea. Sobria, modesta y espontánea. ¿Sí? Contrario a las prácticas de los judíos y los gentiles. Totalmente contrario. Mientras uno está afanado o ansioso para que Dios le responda, otro está más preocupado en lo externo, en lo que digan los demás de ellos, que en realmente obtener esa presencia de Dios. A los discípulos de Jesús no se le asigna en el Nuevo Testamento horas fijas para la oración. Pero la sobriedad en la oración no implica ni mediocridad ni pobreza. ¿Okay? La ausencia de horas indicadas para la oración tampoco implica falta de diligencia o de falta de disciplina, perdón. La oración en la comunidad de Jesús surge libre y espontánea, de hijos que han aprendido a confiar plenamente en su Padre Celestial. Nos queda un minuto, ya voy a terminar este resumen. Si terminamos este minuto, pasamos al segundo, ¿ok? Para ustedes. Si Dios ya sabe lo que necesitamos, ¿por qué orar? Es lo que dice Jesús terminando allí. Porque vuestro Padre, dice, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, si nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitamos, ¿por qué orar? ¿Okay? Porque Jesús está enseñando que es importante para nosotros cultivar una buena relación con el Padre Celestial. Nosotros somos sus hijos y Dios quiere que nos comuniquemos con Él. Y ahí es donde entra el medio, que es la oración. A través de la oración nos comunicamos con nuestro Padre Celestial y cultivamos esa relación íntima con Él. Y es importante para un discípulo de Cristo, ¿no? Esto es como